Bueno, vamos a dar comienzo con la clase de hoy. Hoy nos acompaña la doctora María Silvina D'Amico, que es juez del Juzgado de Familia número 4 de San Martín, es docente de la Cátedra de Derecho de Familia y Sucesiones de la UBA. Hoy nos va a disertar sobre adopción. Buenas tardes. Agradezco la invitación de acá del colegio y de la Asociación Magistrados. Nos convoca a trabajar juntos acerca de la nueva reforma del Código Civil y Comercial. Y digo trabajar juntos porque es un momento histórico en el cual todos estamos en la misma instancia. Diría que casi hasta los chicos de la facultad estamos todos aprendiendo un poco cómo se vio atravesado por la reforma el sistema del Código Civil en materia de familia. En realidad, el nuevo Código Civil en materia de adopción no nos trae demasiadas novedades a los que trabajamos en familia, porque de hecho nosotros venimos aplicando un montón de conceptos que se vieron plasmados en el nuevo Código Civil. Y esto lo digo así porque en realidad nosotros no nos es nuevo la aplicación de la Convención de los Derechos del Niño, que es del 89, nosotros desde el año 90 la venimos aplicando, ya los jueces todavía de menores antiguos aplicaban la Convención de los Derechos del Niño. Entonces, si bien ustedes habrán visto en las clases anteriores o en los encuentros anteriores con los otros disertantes que vinieron, que el código lo que hace es presentar una nueva concepción del derecho civil en materia de familia, que se ve atravesado por los criterios de la humanización del derecho o de los derechos humanos y de las convenciones internacionales. Lo cierto es que hoy lo vemos plasmado en el Código Civil, en los artículos de ley local, pero de alguna manera u otra nosotros ya lo veníamos aplicando en los juzgados y también los letrados en sus decisiones. Para hablar de adopción, una de las premisas, entiendo yo, es poder comprender que todo niño merece y tiene el derecho a crecer en su familia. Este es el ABC de la adopción. Si nosotros no partimos de esa premisa, no podemos entender nada de lo que nuestro país legisla en materia de adopción. Y esto, aunque les parezca mentira, nosotros lo veníamos concientizando, los que hacemos derecho de familia, hace mucho tiempo. Sin embargo, no existe una cultura muy arraigada que tenga en miras este principio, ¿no? Que todo el niño merece crecer en su familia. Esto lo decían todas las convenciones de derechos humanos, de derechos del niño, la ley 16.061, todas las leyes de protección de derechos, pero sin embargo, en materia de adopción, todavía estaban esos prejuicios que hablaban de que en realidad en los juzgados se demoraba mucho con los procesos de adopción, que había un montón de adoptantes inscritos y que nunca les llegaba el turno para poder adoptar un niño. Y todo esto porque se pensaba la adopción desde el lugar de que los postulantes a adopción tienen derecho a tener un hijo por vía de adopción, generalmente porque biológicamente no se daban las condiciones para poder hacerlo, pero no estaba la mira puesta en el que un niño merece tener una familia y merece tener padres. Un niño que no puede vivir en su familia biológica, ¿no? Obviamente. Esto es lo que dice la Convención de los Derechos del Niño. No lo dice ahora y lo respeta el Código Civil. Lo dijo desde el año 89. Dice que todo niño tiene derecho desde que nace a conocer a sus papás y a ser criado por ellos. Ese es el principio fundamental. Que el Estado tiene que garantizar el derecho a su identidad, incluidas sus relaciones familiares. Y también dice el artículo 9 que un niño solo puede ser separado de sus papás contra la voluntad de estos
previa revisión judicial y cuando tal separación es necesaria en el interés superior del chico. Bueno, esto parece sencillo, pero en realidad es lo más complicado. Es lo más complicado cuando nosotros nos ponemos a hablar de la materia que hoy vamos a hablar, que es de adopción. Porque si nosotros partimos de esta base del derecho a todo niño a ser criado por sus papás y en su propia familia, vamos a llegar a la conclusión que entonces la adopción es un camino excepcional para los casos en los cuales no se verifican las condiciones y el Estado de alguna forma falló en poder brindar las condiciones para que ese niño pueda ser criado en su familia. El Estado, la familia, el grupo familia ampliada en general, ¿no? O sea que la adopción es excepcional. Estos principios de las convenciones internacionales son los que recetan nuestras normas internas, las leyes de protección de los derechos del niño, la ley 26.061 que es nacional, la ley 13.298, la ley provincial de adopción que convive ahora con nuestro Código Civil, de alguna forma. Lo que pasa es que, bueno, por una cuestión de pirámide que todos conocemos, tenemos primero el Código Civil, así que en lo que sea pertinente se aplicará la ley provincial, que básicamente tiene sobre todo normas procesales, ¿sí? Estas normas son dictadas a la luz del sistema de protección internacional de estos artículos que nosotros veníamos viendo. Piensen ustedes que la ley 13.298, que es la ley de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, tiene 11 años. Y en realidad ahora el Código Civil receta todo este sistema de protección internacional de la niñez recién en el 2014. Por esto es que yo les digo que en realidad nosotros en materia de adopción ya venimos como masticando estos conceptos nuevos. No nos es nuevo este sistema de democratización familiar, de los derechos de protección del niño a su propia familia. Eso ya lo veníamos de alguna forma aplicando y sabiendo desde antes. Sin perjuicio de eso, el Código Civil receta ahora en materia de adopción algunas pautas que son importantes que vamos a dar. Bueno, la adopción entonces tiene que ser vista a la luz de los derechos humanos. Es la única forma de poder entender de qué hablamos cuando hablamos de adopción de un niño, de qué hablamos cuando estamos investigando o tratando de resolver una guarda preadoptiva, cuando resolvemos separar a un chico de su familia biológica, las directrices que a nosotros nos permiten una interpretación legal, no les digo humana, sino también legal hoy, es mirándolo a la luz de los derechos humanos. Todo esto no lo decimos nosotros, lo dice el Código Civil, sino que también lo viene diciendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, más recientemente en algunos fallos en los cuales inclusive condena a nuestro país, como en el caso Fornerón, o en el caso Atalarrifa en Chile, en el caso de Paraguay. Ese caso fue tremendo porque tenía que ver en el 2011 con medidas preliminares. Ustedes saben que es el artículo 63, cuando la Corte tiene competencia originaria para poder dictar medidas cautelares o preliminares antes de dictar sentencia, para que el tiempo, como en toda cautelar, no perjudique más los derechos de las víctimas, ¿no?, de la denuncia que están haciendo. Y ese era un caso precisamente de adopción, igual que Fornerón, que bueno, ya lo conocerán. Y en el caso de Furlan con Argentina, bueno, lo habrán visto el otro día cuando vieron que tiene que ver con la fecundación in vitro. Bueno, lo que dicen los fallos también lo dicen las opiniones consultivas, la opinión consultiva número 17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo esto se los pongo, no los quiero cansar, pero está bueno que sea, aparte del Código Civil,
materia de lectura obligatoria, como mandaron a leerles para la próxima vez, pero más que nada, porque cuando uno no sabe cómo interpretar el artículo 695 del Código Civil, que es así chiquitito, esto nos abre la mente, ¿sí? Nos abre la mente y nos permite saber cómo en la Corte Interamericana se interpretan cuestiones que a nosotros nos resulta difícil descifrar, ¿no? Esta opinión consultiva, que es hermosa, es divina leerla, porque en realidad es una opinión que inclusive pide Argentina en su momento, en el año 2002, le pide a la Corte que por favor haga una interpretación de en qué medida la Convención de los Derechos Humanos se aplica a los niños, ¿no? Cómo la Corte interpreta que el pacto, ¿sí?, es aplicable también a las cuestiones de la niñez. Y bueno, leer los votos de los jueces de la Corte son realmente muy ilustrativos, porque es hermoso lo que dicen de lo que es la niñez. A mí particularmente hay un voto de Cansado, bueno, no sabía cómo ponerle la cecita abajo, Cansado Trinade, que era el presidente en ese momento de la Corte, y en realidad él lo que trata de desmenuzar y dejar interpretado en esa opinión consultiva es que se habla mucho de los derechos de la niñez, de los deberes, digamos, las garantías que los estados deben dar a la niñez, pero en realidad lo que hay que poder garantizarle a cada chico, y así debe ser interpretada la Convención de los Derechos Humanos en relación a los niños, que cada niño es titular de ese derecho. Y ahí está lo complicado de la adopción y lo complicado de los que trabajamos en familia. Cuando nosotros en los juzgados decimos que nuestro trabajo es artesanal, sobre todo en materia de adopción, tiene que ver con esto. Porque ninguna familia es igual a la otra, pero ningún caso de un chico es igual al otro, ningún caso de hermanitos es igual a otro. Entonces, en realidad, a veces nosotros escuchamos o leemos cosas que no me permito decir, porque bueno, la experiencia me permite sacar algunas conclusiones, que a veces doctrinariamente se sacan conclusiones de lo que es la niñez, de lo que son los derechos de la niñez, pero cuando uno tiene un caso en concreto, y eso lo habrán verificado ustedes, de un chico en particular, cuando el niño tiene rostro, nombre, se nos cae toda la estantería, y ahí tenemos que empezar a trabajar artesanalmente para poder garantizar a ese chico realmente el derecho que tiene a ir en su familia o a ser separado para poder ser criado en una familia que realmente lo pueda proteger. Y eso es lo difícil de desmenuzar, y es donde en realidad todo el mundo tiene dudas de cómo se trabaja, ¿no? Tanto los abogados como el Poder Judicial. Nadie todavía incluye en estas dudas al Poder Administrativo, que deberíamos empezar a coordinar tareas desde que, a raíz de todas las normas de protección de derechos, se desjudicializó el tema de los niños, y ahora ustedes saben que es potestad del Poder Administrativo o del Poder Ejecutivo la protección de los derechos del chico, ¿sí? El juzgado empieza a intervenir a través de solamente cuando el niño es separado de su familia. Artículo 35, medida de abrigo, es la única intervención que tiene el juzgado respecto de un chico que tiene vulnerados sus derechos. Bueno, el desafío del tiempo en la adopción. Una de las cuestiones fundamentales que todos los cráneos que estuvieran pensando en esta reforma de la adopción se plantearon en los tiempos. No puede ser que la adopción tarde tanto tiempo. No puede ser que la gente que quiera adoptar esté tanto tiempo esperando, y tampoco que los chicos estén en lugares con medidas de abrigo por tanta cantidad de tiempo. Entonces el tiempo a donde ustedes fueran, en marzo del 2011 se abrió, digamos, una web y un sistema para poder intervenir en el tema de la reforma de la adopción del nuevo Código Civil. Se cerró en marzo del 2012, se presentó un anteproyecto. La doctora Máger de Carlucci, Marisa Herrera, que vino ayer y demás, fueron una de las redactoras de este proyecto.
y se estuvo trabajando hasta el año pasado, con lo cual 3 años de debate en los cuales nos invitaban a todos, a los jueces, abogados interesados, a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, a, digamos, instituciones intermedias, donde todos tratábamos de trabajar y aportar ideas para ver cómo salía el nuevo Código Civil. Bueno, de todo esto salió esto, pero en todos los ámbitos en donde ustedes fueran, en realidad lo que estaba siempre presente era el tiempo. El tiempo en realidad puede ser visto como el tiempo legal, que es el tiempo de los códigos. Hoy el Código Civil nos pone plazos para disponer una medida preadoptiva, plazos para que el juez resuelva la guarda con fines de adopción, plazos para que la autoridad administrativa dé por concluida la búsqueda de los parientes si no los encuentra. Esos son los plazos legales o de los códigos. Después tenemos el tiempo que imponen los desvíos del principio impositivo. Y esto es, lo saben, cuanto más los abogados que trabajan, ¿no? Yo digo del otro lado del mostrador, son los tiempos que lleva notificar, los tiempos que lleva correr un traslado de un pedido de adoptabilidad, los tiempos que lleva una apelación de una mamá biológica, cuando un juez resuelve la condición de adoptabilidad de su hijo. Todos estos son tiempos que también son legales, no están en los códigos. El código no dice cuánto tiempo tiene que tardar una notificación, cuánto tiempo tiene que tardar, no está. Pero sabemos que debemos convivir con ellos también y se suman al tiempo legal. El tiempo que dicta la dimensión social de los fines de la jurisdicción. Bueno, la dimensión social siempre piensa que todo tiene que estar resuelto mucho antes, ¿no? Esto es verdad. Los niños esperan, deben estar pensando que todo debe resolverse mucho antes, ¿sí? Y el tiempo de la justicia, que debe tener un plazo razonable y marcar dentro de la legalidad un proceso seguro y respetuoso de las garantías constitucionales. Es decir, que la fase crítica del tiempo que se pierde, por decirlo de una forma, o el tiempo que se insume, el tiempo que lleva el proceso en materia de adopción, la fase crítica está en el periodo que nosotros llamamos de etapa previa a la adopción, que es la declaración de adoptabilidad. ¿Se entiende? Nosotros nos tenemos que dedicar más tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos estos preceptos constitucionales que habíamos dicho antes, que nos dicen a todos que tenemos que agotar todas las instancias para que un chico pueda ser criado en su familia. Entonces hay una etapa en la cual hay que trabajar para llegar a la decisión de preadoptabilidad. Cuando esto no funciona, cuando todas las estrategias que se propusieron fracasan, llegamos a la decisión de declaración de adoptabilidad. Y como ustedes se pueden imaginar, definitivamente, judicialmente tenemos que tener una necesidad de certeza de esta decisión, que es un mandato constitucional, de que ningún niño puede ser separado de su familia, salvo que esto sea justificado. ¿Cuándo ese plazo es razonable? Bueno, cada juez podría decir cuándo el plazo es razonable. Sin embargo, tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso precisamente Furlan y Fornerón, que es un caso de adopción, dijo más o menos cómo interpretar esto del plazo razonable. O sea que tenemos algún parámetro para poder entender, ¿sí? ¿Qué es un plazo razonable? Para saber si un plazo es razonable, para saber si un juez está excedido del plazo o un proceso administrativo está excediendo los plazos razonables, tenemos que tener en cuenta la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado, las conductas de las autoridades judiciales, la afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada, y esto es lo fundamental,
Cuando nosotros lo que tenemos que resolver es la separación definitiva de un chico de su familia, es una afectación de las más grandes. No es lo mismo resolver si un nene va a ver a su mamá lunes, miércoles y viernes de tal hora a tal hora, que si estamos resolviendo que ese niño tiene que estar separado de su familia y tiene que ser alojado en otra familia adoptiva. La Corte también dijo que es imposible medir un tiempo fijo. No podemos decir cuánto nos va a demandar. Por esto digo que es un trabajo artesanal. Me parezca mentira, es un trabajo artesanal y definitivamente depende de la responsabilidad de los operadores que trabajamos con esta cuestión y del sentido común, como siempre, ¿sí? Y de las prioridades que se le dan a las cosas. A las cosas y a las causas, ¿sí? Les puedo aportar desde la experiencia que tenemos los jueces que trabajamos en materia de derecho de familia, que trabajamos en los juzgados de familia. Y obviamente cuando tenemos una causa, un abrigo que está en condiciones de adoptabilidad, ponemos esos carteles fluorescentes en las causas, hablamos con el secretario y con algunos de los oficiales y le decimos, bueno, nada, abocate a esto, pasarle tu despacho a otro, pero en esta semana tenemos que, todo tiene que ver con llamar por teléfono, perseguir una notificación de la comisaría de Villalugano donde vive la madre. Por eso les digo que son tareas artesanales y por eso digo del sentido común. Nosotros debemos priorizar como responsables operadores las cuestiones que involucran derechos de aceptación tan importantes como las declaraciones de preadoptabilidad. Bueno, los plazos razonables deben ser verificados, no solamente en el ámbito jurisdiccional, sino también en el Poder Ejecutivo, en el ámbito de los sistemas de protección de derechos. Como veníamos viendo, en realidad, cómo se inicia un juicio de adopción hoy. Se inicia previa declaración hoy con el Código Civil nuevo. Se inicia con la declaración de preadoptabilidad. La declaración de preadoptabilidad, ¿quién la va a plantear? ¿Un abogado que viene con un chiquito guarda de hechos? No. La resolución de preadoptabilidad se va a iniciar luego, a petición del Poder Administrativo, luego de que el chico como pasó por un periodo de medida de abrigo excepcional, se trataron de evaluar ciertas estrategias para poder restablecer los derechos y que vuelva a su familia, y esto falló. Es una de las vías, vamos a ver que después existen otras, pero bueno, esta es la vía más común. Entonces, también es importante que nosotros exijamos del Poder Ejecutivo, que en este caso está en cabeza de los servicios de protección de derechos del niño, la celeridad necesaria también durante este proceso en el cual son ellos los operadores que trabajan con la familia durante el plazo de la medida de abrigo, ¿sí? Bueno, el nuevo sistema, les hice un poco esta introducción para poder entender qué es lo que dice el nuevo Código Civil, por qué lo dice, ¿sí? El nuevo sistema del Código Civil en materia de adopción es muy claro, es más cortito, define lo que es la adopción, establece los tipos adoptivos que nuestro Código Civil recepta y fija algunas pautas o principios generales que vamos a tener en cuenta en materia de adopción. No es necesario que les vaya diciendo, es un esquema más que nada porque después si se lo llevan les queda como resumen del esquema, pero si no se hace muy engorroso que vayamos viendo artículo por artículo. Es un esquema tipo árbol del contenido del capítulo de la adopción. Pero básicamente me interesa marcarles que se define por primera vez lo que es la adopción. La adopción es una institución
jurídica del Código Civil que tiene como objeto garantizarle el derecho a un chico de poder ser criado y de recibir los cuidados necesarios, materiales y emocionales de una familia cuando esto no puede recibirlo de su familia biológica. Y dentro de los principios generales dice que nosotros vamos a receptar prácticamente, hace ley local, todos los principios que sabemos de la Convención de los Derechos del Niño. El principio de identidad, el principio de que debe garantizarse que los niños tengan acceso a la información de su familia biológica, se garantizan las adopciones de hermanos juntos, en el sentido de que en materia de adopción hay que siempre garantizar el contacto fraterno, ¿sí? Tratar de evitar que los chicos sean separados y adoptados por distintas familias, dentro de algunos de los principios generales. Y respecto del principio de identidad, después vamos a ver algo que se las trae, lo dejo para después. Plantea que se debe garantizar el acceso al expediente. Esto nosotros ya lo teníamos, que el niño debe tener información suficiente. De hecho, se le da al adoptado la posibilidad de tener una acción autónoma, informativa, sin necesidad de tener que esperar a la mayoría de edad para acceder a la información de su realidad biológica en su caso, ¿no? Bueno, ¿quiénes van a ser adoptados? En esto no cambia nada. Pueden ser mayores o menores de edad. En el caso de los mayores de edad, obviamente tenían que acreditar, digo, no cambia nada porque nosotros lo veníamos haciendo igual antes, tienen que acreditar estado de hijo o guarda adoptiva en su menor edad, en relación a los adoptantes. Y en cuanto a los adoptantes, acá cambia un poco más, recetamos las nuevas formas familiares, ¿sí? Y entonces habla de que pueden adoptar conjuntamente parejas convivenciales, porque habla de ambos integrantes en caso de matrimonio o de convivencia, o una única persona. Ya sabemos garantizadas de alguna forma la democratización y la pluralidad en materia de uniones familiares, porque tenemos integrados los distintos tipos de familia que están representados también, habrán visto ustedes, en materia de matrimonio igualitario y uniones convivenciales. Existen excepciones a adoptar de a dos. Estas son cuando uno de los esposos es declarado incapaz, cuando la pareja matrimonial tuvo guarda de un chico, pero luego se separa de hecho, y en caso de divorcio o fallecimiento. Esos son los casos en que puede adoptar uno solo, aunque la guarda se inició de a dos. ¿Se entendió? Sí. Sí, obviamente. Al chico, por el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño, le escuchamos en todos los procesos junto con el asesor, en todos los juicios. La ley precisamente, ahora cuando vemos cuál es el procedimiento, dice que sí o sí hay que escuchar al niño, y no solamente escucharlo, sino que también, si es mayor de 10 años, tenemos que pedirle consentimiento para la adopción. Si a ningún juez se le ocurriría resolver la declaración, acá estamos todavía en la declaración de adoptabilidad, ¿no? Se le ocurriría declarar la adoptabilidad de un chico sin preguntarle primero. Sí. No. El código prevé adopción conjunta o adopción de uno solo. En los casos de adopción conjunta, es decir, matrimonio, ¿sí? Puede ser que la adopción la pida uno solo, en caso de separación de hecho,
obviamente, si el otro no tiene interés en adoptar, está permitido que lo pueda adoptar uno solo de los dos. Esas son las excepciones. ¿Sí? Sí. Sí, obviamente se da la adopción conjunta, sí, obviamente. Sí. Estas son excepciones para el caso de que haya una separación de hecho o un divorcio y alguno de los dos no quiera hacerlo. ¿Sí? De hecho, en caso de fallecimiento de uno de los esposos, por ejemplo, obviamente la adopción se va a dar a uno solo de los integrantes del matrimonio, al fallecido no, porque no existe, pero sí se puede conservar el derecho hereditario, asignarle derechos hereditarios en relación al cónyuge que falleció y que iba a ser papá o mamá de ese chico. Lo prevé expresamente el centro de estas excepciones. Bueno, ¿cuáles son los casos en los cuales se puede declarar la preadoptabilidad de un niño? Todavía no llegamos a la guarda, estamos en la preadoptabilidad, después viene la guarda y después viene la adopción. ¿Sí? La preadoptabilidad es este periodo, fase crítica, en la cual tenemos que cuidar los tiempos, en los cuales estamos viendo si el niño es separado o no de su familia, para después, una vez que declaramos la preadoptabilidad, en el plazo de 10 días pedirle al registro que nos mande legajo para poder darle la guarda a alguna familia de este niño que declaramos la preadoptabilidad. ¿Sí? ¿En qué casos podemos declarar la preadoptabilidad? En chicos que no tienen filiación conocida o en casos de niños que sus papás han fallecido. Y dice el código que el Servicio Administrativo de Protección de Derechos haya vencido un plazo de 30 días más 30 prorrogables sin encontrar a ningún referente respecto de ese chico. En ese caso, el Servicio de Protección de Derechos le pide al juez la adoptabilidad de ese niño. Obviamente, chicos cuyos papás decidieron darlos en adopción, niños con medida de abrigo, y acá está el tema de los plazos que nos acotan, que a los 180 días no pudieron ver restablecidos sus derechos en el ámbito familiar. Este es lo que nosotros llamamos las medidas de abrigo, que son las medidas excepcionales, por las cuales, una vez que el Servicio de Protección de Derechos empieza a intervenir en una familia, decide que ese chico tiene que ser excepcionalmente separado de su familia, artículo 35, inciso H, y lo pone en un hogar o en un hogar alternativo con alguna familia, algún referente de su familia ampliada o afectivo, pasados los 6 meses tiene que resolver, ¿sí? Y le debe informar al juez y al asesor de menores. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué hicimos? ¿Qué falló el plan para que este chico vuelva a estar con su familia o no? Si no se pudieron restablecer los derechos, si el contacto con la familia no se dio, si se trató de trabajar con esa mamá o con ese papá o con esos abuelos y no dio resultado, nos mandan un informe que nosotros llamamos el PER, ¿sí? Que falló el plan de restablecimiento de derechos, en el cual piden la resolución de adoptabilidad de ese chico. Esa decisión del Poder Administrativo es en el plazo de 24 horas al juez, el juez le da traslado al asesor y ahí resuelven si el niño va a tener resolución de adoptabilidad o no. El juez en 90 días como máximo tiene que dictar sentencia. Es decir que tenemos 180 más 90, si nos ponemos a pensar son 9 meses, de casualidad. Estamos atravesados, pero son 9 meses el periodo que lleva entre el inicio de la medida de abrigo y la decisión de adoptabilidad. Ese es el plazo máximo que la ley nos brinda. ¿Qué puede pasar? Y a esto tenemos que estar atentos. Perdónenme, porque a mí me pasaría que si yo recibo un pedido de adoptabilidad del Servicio de Protección de Derechos
local, el municipio que sea, y entonces me dice, citamos a la mamá 2 veces, no vino, y se acercaron a la casa, no le consiguieron turno, no sé, las cosas que pueden pasar, posiblemente el juez, antes de separar ese chico de la familia, quiera indagar con su propio equipo técnico qué es lo que está pasando. Por lo pronto, citar a la madre a una entrevista y a una audiencia y ver qué es lo que está pasando. Esto nos lo permitimos hacer los jueces en este marco de 90 días. ¿Sí? Y vuelvo a decirles el trabajo de los servicios de protección de derechos. Y ustedes van a decir, bueno, doctora, pero después de 6 meses se le ocurre recién verificar. Bueno, no. En realidad los abrigos son causas que nosotros perseguimos, por decirlo de alguna forma. Todos los jueces tenemos alguna persona indicada, inclusive por sus cualidades personales, les digo yo, o por su sensibilidad especial, porque son las causas más difíciles que tenemos en los juzgados de familia, a perseguir al servicio local respecto de la situación de un chico. Porque suele pasar que adoptada la medida de abrigo, es decir, en una emergencia, un chico que es golpeado, o que fue violado, o que fue quemado, o que fue, no sé, cualquier cosa que puede pasar, o que está llegando por la calle, dado vuelta por el Paco, toma la medida de protección, lo aloja en un lugar y se olvida. ¿Se olvida por qué? Se olvida porque en realidad estamos en el conurbano bonaerense y hay 25 chicos esperando, todavía violados, dados vueltas en la calle, que alguien los vaya a recoger. Esa es nuestra realidad. O sea, nosotros podemos hablar de lo legal, pero también tenemos la realidad que nos invade y que es lo que realmente tenemos. Nosotros trabajamos no solamente con la ley, sino con la vida real. Entonces, esto de los plazos lo debemos interpretar en este marco. Y no es que los operadores de los servicios de protección de derechos son inhumanos y no saben trabajar, y no es eso, son las limitaciones. Son las limitaciones, hasta económicas, les podría decir, que existen y con las cuales nosotros tenemos que convivir. Y de las cuales tenemos que tratar de proteger a los chicos, porque los chicos no tienen la culpa de estas limitaciones. Por eso es que estamos todos estresados, nos salen los eczemas en la piel y todo. ¿Por qué? Porque estamos continuamente trabajando, les diría casi en contra de las posibilidades inhumanas, digamos, que nos brinda el sistema. En el año 2010 hubo una observación general de seguimiento a la Convención de los Derechos del Niño, que citan todos los jueces de la Corte, los fallos que tienen que ver con abrigos y demás, nuestra Corte provincial, en junio del 2010, en donde se le dice al gobierno argentino que por favor están asustadísimos de la forma en que nosotros estamos coordinando los recursos referidos a la protección de chicos en estado de vulneración de derechos. Lo dicen los organismos internacionales. Ahora nosotros, ¿cuándo vamos a buscar recibo? No sé. En los juzgados y en los servicios de protección tratamos de hacer todo lo que se puede con los recursos que tenemos. Pero sabemos que estamos a años luz de lo que en realidad debería garantizársele a un niño, sobre todo en materia de recursos. Por eso les digo que esto es artesanal y que nosotros prácticamente nos tenemos, ustedes van a ver en el taco del despacho de cualquier juez o secretario, pinchados, papelitos que dice acordarme de Tiago, acordarme de fulano. Tenemos todo anotadito porque en realidad esos chicos dependen únicamente de que uno se acuerde de resolverle la causa. O sea, en realidad, inclusive a veces de conseguirle las vacantes. Ustedes saben que existen 166 hogares conveniados en la provincia de Buenos Aires. O sea, la provincia de Buenos Aires tiene 166 hogares. Y muchas medidas de abrigo no se toman porque no hay lugares. Hay medidas de abrigo que están tomadas y los niños están esperando vacantes. Esto de que los niños deben ser separados,
entre los jueces y los asesores perseguimos a los servicios de protección de derechos para que los junten, uno en La Plata, otro en Loma de Zamora, otros. Los chicos están así, separados, pero porque no hay vacantes. Esto es falta. Me estoy yendo un poco, esto me va a costar. Me voy un poco, porque les hablo de lo que nos pasa todos los días, ¿no? Esto lo van a poder leer en el estudio, pero esto que yo les cuento es lo que surge de la práctica del trabajo de esto. Entonces, lo que está pasando ahora es esta situación en la cual todavía, a criterio de todos los que trabajamos con chicos, inclusive del Poder Ejecutivo, de todos los servicios locales con los cuales nosotros nos juntamos, coordinamos estrategias, es que trabajamos en forma aislada, ¿sí? Que no hay planes ni políticas realmente serias de protección de los chicos. Vamos hacia eso. No digo que estamos retrocediendo, vamos hacia eso. Imagínense, 89 Convención de los Derechos del Niño, 90 lo receptamos, hace 10 años recién tenemos una ley de protección de derechos, en 2014 recién tenemos esto receptado acá. Vamos llevando 22, 26, unos cuantos años de atraso, pero vamos en camino. Pero mientras tanto estamos en esta transición en la cual a veces realmente es difícil poder cumplir con todas estas pautas, que ya les digo, a veces son muy dogmáticas, pero cuando uno tiene el caso en particular, el chico en particular, le cuesta poder hacer cumplir y garantizar todos estos derechos, ¿sí? Esta siempre es la vía del amparo, ¿no? O sea, no tenemos que dejar que un chico padezca de esto, pero por eso es que yo les digo que el tema es casi artesanal. Bueno, interviene en el proceso de preadoptabilidad la autoridad administrativa, pero no como parte, sino que es interviniente, obviamente el asesor de menores, el Ministerio Público y los papás, parientes o referentes afectivos. El juez en un proceso de preadoptabilidad puede buscar algún tío, padrino, abuelo, ¿sí?, a los fines de poder resolver mejor la situación. Es competente para resolver la preadoptabilidad, obviamente el juez que está interviniendo en la medida de abrigo, y debe entrevistar a los papás y al niño. Sí. En la actividad anterior, cuando hablaba de los niños sin filiación o huérfanos o que los padres han quedado en adopción, también se abre un abrigo en esos casos. Sí, también se abre un abrigo. Sí. Sí. Y el hogar no tiene intervención, el hogar que el chico no puede tener intervención en la medida de abrigo. El hogar lo que hace es remitir informes. El hogar es la familia del chico, mientras tanto, con lo cual todos los hogares conveniados, en general, hay muchos chicos que están en hogares que no están conveniados, pero encubiertamente el Poder Ejecutivo lo avala porque como no tiene vacantes, lo permite hacer, pero en general los hogares que están conveniados tienen que cumplir ciertas pautas mínimas en las que contemplan, por ejemplo, asistencia psicológica para los chicos, atención pediátrica, y si no, lo llevan del hogar al hospital más cercano, llevarlos al colegio, sacarles los documentos, por lo general, no se hace, pero en general cuando están sin documentos o no inscritos, esa tarea la hacen los hogares, y obviamente mandan continuamente informes de evolución de cuál es la situación del chico, sobre todo para los casos en los cuales el Servicio de Protección decidió que el chico empiece a vincularse con su familia durante este periodo que está excluido, o con algún integrante de la familia. A veces el vulnerador es uno de los dos papás, entonces se trabaja con el que puede proteger, que se vincule con el chico. Y entonces de toda esta evolución, de todo este trabajo, el hogar manda informes al servicio local, que es el que adopta la medida, el juez solo la legaliza,
no la decide la medida, y el servicio de protección se lo manda al juez, o a veces mandan copias, una al juzgado y otra al servicio de protección. Esa es la intervención del hogar. Con el hogar también trabajamos mucho en la etapa de guarda, cuando un niño está conociendo a su familia adoptiva. En todo este periodo de vinculación también trabajamos con los hogares, porque bueno, ahí es donde vive el niño y nos pueden decir cómo llegó, cómo durmió, cómo se levantó, cómo lo vieron, qué es lo que cuenta. Bueno, es nuestro referente cotidiano del chico, que nosotros no lo tenemos ahí, entonces es un referente importante para nosotros. Digamos que el hogar no necesitaría un patrocinio letrado para... No, el hogar no necesita un patrocinio letrado. Y tampoco es parte, si me querés preguntar en el cliente, no es parte, ¿sí? Está cumpliendo una misión asignada, para eso cobra una subvención asignada por el Estado para asistir a ese chico durante el periodo en que el Poder Administrador decidió la medida de abrigo. Sí. Sí, no hay ningún abogado. Que pida. No sé, ¿sentencia de qué hay? Ah, bueno, pero primero hay preadoptabilidad. Bueno, el trámite de adopción y de guarda requiere petición con patrocinio letrado. Vamos a ver que en realidad ahora el código innova en materia de adopción y dice que el juez la puede pedir de oficio luego que otorgó la guarda. Sí, lo dice. Pero bueno, esto es porque cumplidos los 6 meses de guarda, el juez puede decir, bueno, ¿qué está pasando con este chico que no me pide la adopción? De hecho, les cuento, hay muchos casos de familias que lo que no tienen son recursos para poder contratar un abogado y sin casa, con lo cual no pueden ir a la defensoría, pero concretamente nosotros tenemos 3 chiquitos en guarda, 3 hermanitos, pasó 1 año y 2 meses y yo le dije al asistente social, ¿por qué tú llamas al matrimonio fulano a ver qué está pasando que no piden la adopción? Más allá de que estamos en el control de la guarda, cada 3 meses le cae el asistente social, vienen ellos. Ahora hacemos un seguimiento bastante particular, porque aparte hay que acompañar, sobre todo en el caso como en este que eran 3 hermanitos, ¿no? Hay que acompañar a una familia que se hace cargo de 3 hermanitos ya grandes. Bueno, en realidad cuando va al asistente social le dicen, no, lo que pasa es que le pidieron 7.000 pesos por cada chico. Claro, imagínense, no sé cuánto está cobrando un abogado y tampoco quiero saber, pero en realidad yo le dije, ay, le digo, nos vamos a mandar a la defensoría, y me dice, no, doc, pero en realidad tienen la casa. Y le digo, bueno, a veces en realidad la gente no sabe cómo asesorarse, a dónde ir, y bueno, pasan estas cosas. Por eso yo ahí, cuando vi el artículo que dice el juez de oficio la puede pedir, dije, bueno, esta es para el caso de estos chicos, yo la pido y después vemos cómo consiguen patrocinio, ¿no? Porque hasta uno le dan ganas de decirle a algún abogado mío, decirle, sí, ¿por qué no? Pero bueno, no se puede. Pero en realidad son estas cosas que, bueno, son las cosas que pasan de la realidad. Bueno, sí, sí. Sí. Sí, siempre puede intervenir un abogado particular. ¿Por qué parte? ¿Por los padres? ¿Por el niño? Por cualquiera. De hecho, el juez puede asignarle un abogado, alguien me había preguntado, un abogado al niño, ¿sí? Un abogado especializado, está la ley en la provincia del abogado al niño, ¿sí? Precisamente en estas causas en donde están controvertidos los derechos de los papás y de los chicos,
A veces es necesario designarle un abogado al niño. Estamos esperando el listado de nuestro colegio para tener los especialistas. También puede ser otro abogado. Ahora nos estamos manejando con los defensores oficiales en algunos casos específicos. Y obviamente que los papás, cuando uno los cita al proceso, les hace saber que tienen su derecho a presentarse, a ofrecer pruebas, a apelar la decisión de preadoptabilidad, digamos, a tomar un montón de medidas que tienen que ver con su defensa legal, para lo cual necesitan un abogado, obviamente, ¿sí? Cuando hablamos de que los padres pueden apelar la resolución y ir a la Cámara, es porque tienen un abogado, no lo pueden hacer sin su abogado, ¿sí? Bueno, guarda preadoptiva, guarda adoptiva. El código prohíbe la guarda de hecho. Señores y señores, al fin se prohibió la guarda de hecho. Ustedes disculpen que lo diga así, pero está prohibida, y esto que nosotros venimos resolviendo desde el año 97 en los juzgados de familia tiene recepción legal. El código dice que está prohibida la entrega directa de chicos, y obviamente por acta pública, ya hace años que no está, o cualquier acto administrativo, ¿sí? La única forma de que un chico hoy vaya en camino de la adopción es una decisión judicial de preadoptabilidad que debe resolver, judicial, para la redundancia, se debe resolver en un juzgado. Este es el único camino que garantiza que en realidad no se ha vulnerado el derecho de ningún chico, que se ha trabajado con la familia, se ha cumplimentado con los derechos de demanda constitucional, y que entonces el adoptante que recibe un chico lo recibe tranquilo de que nada le va a pasar. El código dice que el juez está habilitado en estos casos de guarda de hecho a separar transitoria o definitivamente al chico que se encuentra alojado en una familia de hecho, ¿sí? ¿Qué va a pasar con las guardas de hecho existentes ahora? Bueno, es un problema, obviamente, de valoración judicial. Cuando los chicos son dados directamente de su mamá a una pareja, a una familia que quiere adoptar. ¿Sí? La entrega directa. Lo que pasó siempre, digamos, clandestinamente. Hubo distintos periodos. Todos conocemos los distintos periodos. Yo que soy viejita, que trabajé en un juzgado de menores hace muchos años, el juez de menores tenía que sí, declarar la adoptabilidad de un chico, y tenía un listado que en ese momento era de la corte, y a falta grave, a apartarse de eso, llamaba a un matrimonio del listado, y así eran las adopciones. De hecho, tuvimos un periodo de transición en el 97, cuando se crean los juzgados de familia. ¿Y qué es lo que hacíamos en los juzgados de familia? Venían las guardas de hecho, y nosotros decíamos que la guarda de hecho estaba prohibida, que había que trabajar con esa familia, lo mismo que dice ahora el Código Civil, pero lo decíamos en el 97, y decíamos que si el chico podía estar en situación de, en ese momento, peligro moral o material, artículo 10 de la 10.067, y lo mandábamos al juez de menores para que verifique. Si él verificaba que el chico tenía que estar dado en adopción, declaraba la guarda y lo daba en adopción. El cual el juez de menores no quería separar al chico de esa familia. Entonces, ¿qué hacía? Archivaba el expediente y los chicos quedaban con esa familia de hecho, hasta que pasaban 2 o 3 años y venía el juzgado de familia y nosotros tramitábamos las guardas. ¿Por qué? Porque la corte, en un fallo, a partir de ahí empezamos a tramitar. La corte de provincia dijo que había que estar al interés superior del chico, y bueno, empezamos a hablar de los tiempos, de los vínculos familiares y demás, y entonces empezamos a convalidar situaciones de hecho
que obviamente llegaban a los 4 o 5 años del chico. Nadie que recibía a un nene en forma directa venía al juzgado al otro día, porque sabía que eso no se podía hacer, no era el camino que estaba autorizado, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, en ese momento. Sí. Además, digamos, en esas situaciones no siempre había intención por ahí de adoptar, que es en muchos casos lo que pasa, pero a veces los chicos se iban quedando en estas situaciones de hecho, porque iban quedando, digamos, con un vecino que los cuidaba, o se fueron convirtiendo como referentes. Sí, seguramente. Estaban esas situaciones excepcionales, había situaciones de compra y venta de chicos, y había otras situaciones que tenían que ver con adulteración de su filiación, que se los anotaban como hijos de ellos cuando no lo eran, bueno, de ahí se iba, ¿sí? Pero bueno, no importa. Obviamente vamos a tener un periodo de transición en el cual vamos hacia este camino, todas las guardas que nosotros tenemos tramitando ahora en los juzgados, con chicos de 5 o 10 años, no los vamos a sacar de esa familia seguramente, pero ya hace tiempo que los jueces, a partir de la 14.528, que es la ley de adopción provincial, venimos diciendo que están prohibidas. Un perjuicio de que están prohibidas, se la tenemos que dar, pero la hacemos saber. ¿Sí? La gente ya sabe que si quiere adoptar se tiene que anotar en el registro único de aspirantes, y si una mamá no puede tener a un bebé o no quiere tener a un hijo, tiene que ir a un servicio de protección de derechos, informarlo, y de ahí ingresa al sistema legal, ¿sí? Como corresponde. ¿Sí? Si no, seguimos tratando al chico como si fuera una cosa, ¿sí? Y es un sujeto. Sí. Una chica que actualmente tiene 25 años, la nena cuando nació, su madre la entregó de forma directa a la madre adoptiva. Obviamente no hicieron absolutamente nada. ¿La chica de 25 quién es, la mamá o la hija adoptiva? El bebé que nació, que fue entregado por la madre biológica. Hoy tiene 25 años. Hoy tiene 25 años. Sí. Bueno, vinieron a ver, obviamente sin DNI, sin nada, que estoy haciendo la petición de nacimiento para detenerlo, para que tenga DNI, partido. Obviamente sale con el nombre, con el apellido de la madre biológica. Yo después lo tengo tramitando en defensa. Después de eso, o sea, cuando obtengo, digamos, la partida... O sea, es una joven de 25 años que vivió siendo NN toda su vida, pero criada por una familia. Nunca se acercó a ningún lado. En el colegio no tuvo nombre. Bueno, ahora la inscribieron. Sí. ¿Y? ¿A nombre de quién? ¿Había constancia de parto? ¿Cómo la inscribieron? Había una constancia de parto, pero la ¿Se sabía cuándo había nacido y dónde? ¿Y quién era su mamá? Perfecto. La cuestión es que tiene el apellido de la madre con la que ella vivió toda la vida y en el colegio. ¿Por qué tiene ese apellido? Ah, en los hechos. En los hechos, en la vida cotidiana. En su DNI tiene el apellido de la mamá. ¿No le inscribieron? Todavía no. Ah. Estoy en el trámite de... Sí. Cuando tengo que realizar el trámite de la adopción, porque eso obviamente es... De mayor de edad. Claro. Va a haber que probar la guarda en la menor edad. Y va a haber que llamar a la mamá biológica para que preste su consentimiento. Bueno, hay que llamarlo, después hay que, si le encuentran, no la encuentran, pero bueno, es el derecho, son las garantías de derecho de defensa. Después, bueno, si la encuentran, no la encuentran. Bueno, discúlpame, sí, es una cuestión de opinable, si querés después lo conversamos porque quiero seguir. Pero bueno, lo que corresponde hacer según la ley es eso, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa? Con la decisión de adoptabilidad, de guarda, perdón, de adoptabilidad, y para decidir la sentencia de guarda a una familia, lo que hace el juez es seleccionar una familia de inscripta, ¿sí? En el registro único de aspirantes. Hay una acordada que rige cuáles son los requisitos para anotarse en el registro único de aspirantes. Obviamente la provincia adhirió al registro nacional, con lo cual nosotros tenemos un registro en provincia de Buenos Aires,
pero que está en red con todo el registro del país. Y cualquier duda que tengan de esta, ustedes se meten en la página de la Corte, Registro Único de Aspirantes de la Corte de la Provincia de Buenos Aires, y es muy interesante porque dice preguntas frecuentes, y ahí ustedes pueden saber qué documentación hay que tener, qué es lo que hace el juez para decidir a qué matrimonio se lo dan y demás. Los criterios para la selección judicial fija el Código Civil. Bueno, tienen que ver con que lo que siempre pensamos cuando buscamos una familia guardadora para un chico, de acuerdo a sus cualidades especiales. No es lo mismo un nene que tiene 2 años que uno que tiene 15, que uno que tiene alguna patología neurológica o que tiene una patología psiquiátrica o lo que fuera. Para cada chico hay una familia especial. Lo que se hace es... ¿Cómo? Sí, no, lo que yo digo es cómo seleccionamos. No. Lo que pasa, no sé a dónde quiere llegar con el comentario. Lo que yo le quiero decir es que no es lo mismo buscar una familia todos buscamos familias para chicos, ¿sí? No chicos para familias. Y en realidad lo cierto es que no cualquier matrimonio inscrito acepta. Yo tengo un caso, un chiquito de 7 años con síndrome de Down, esperando ser adoptado. No hay en toda la provincia de Buenos Aires un solo matrimonio que acepte un chico con síndrome de Down de 7 años de edad. Y está en un hogar. Por eso digo que tiene que ser una familia especial, porque la verdad que dentro de todos los inscritos que hay, no encuentro una. Y Mar del Plata, Bahía Blanca, vaya a donde vaya. Y algunos decían que sí, y cuando uno lo llama, dicen que no. Por eso digo, no es tan sencillo. Obviamente que para chicos que no tienen patologías o más chiquititos es más fácil. A eso digo cuando uno selecciona del registro, ¿sí? Y en realidad los legajos los manda la provincia de Buenos Aires. El juez no puede elegir. Yo tengo 39 inscritos en mi juzgado 4. Pero bueno, yo lo que hago es pedirle a la Corte que me mande de acuerdo a las condiciones de ese niño, le tengo que notificar la preadoptabilidad y él me selecciona, el Registro Único en La Plata me selecciona de acuerdo a la fecha y a las condiciones con las cuales se anotaron, cuáles son factibles. De eso yo tengo que seleccionar. Obviamente tenemos amplitud en los casos que nos pasa esto, que me mandan 10, empiezo a llamar y todos me dicen que no. Entonces bueno, empezamos artesanalmente a ver a dónde buscamos. Bueno, en el proceso de guarda obviamente escuchamos al nene y al chico, tenemos su opinión en cuenta y dictamos la sentencia de guarda tan esperada. La guarda no puede durar más de 6 meses. Desde la sentencia de guarda, desde la sentencia de guarda hasta la adopción, vieron que antes era 6 meses, 1 año, ahora son 6 meses, ¿sí? A partir de los 6 meses se puede pedir la adopción. El juez lo puede pedir inclusive de oficio, como les decía antes. Los tipos de adopción son plena, simple y se agrega la adopción integrativa, que antes no estaba incorporada al Código Civil, ahora la tenemos integrada. Es la adopción del hijo del cónyuge. Sí, ahí voy. Están definidos los distintos tipos, plena, simple, integrativa, y cuáles son sus efectos. El juez puede decidir si lo otorga en forma plena, en forma simple, más allá de la revisión obviamente de los guardadores, que es lo más importante, y lo que sí se incorpora, que es lo que está en rojo, es la adopción abierta, que si bien nosotros ya la veníamos aplicando por vía de la inconstitucionalidad del artículo 323, que eran los efectos, la adopción simple o plena, ahora ya está incorporada al Código Civil. Significa que uno puede, ustedes ya lo saben, otorgar una adopción plena, con los efectos de la adopción plena, que es como los mismos vínculos de parentesco y sucesorios que un hijo biológico,
pero legalmente hacer conservar algunos vínculos de parentesco, por ejemplo, con hermanos de su familia biológica. Eso es la adopción abierta, que en doctrina se viene llamando adopción abierta. Sí. La consulta era respecto de los 6 meses. Sí. ¿Desde la sentencia de guarda no se pide que quede? Sí, desde la sentencia de guarda, porque durante esos 6 meses lo que se hace es evaluar la guarda, evaluar la vinculación del niño con su familia guardadora. Es una etapa que se hace como de prueba, ¿sí? Cada 3 meses más o menos, por lo menos el social, o sea, eso no está en la ley, cada uno lo va evaluando, se va viendo cómo resulta la vinculación, se llama a la familia, se habla con el chico, se va viendo, casi semanalmente, les digo, en casos de hermanos vienen una vez por semana. La psicóloga de la asistencia social llama por teléfono, cómo pasaron el fin de semana, cómo estuvo eso, es una cosa así muy de cerquita que se sigue. Todo eso sucede durante 6 meses y ahí ya se puede pedir la adopción, que otorga obviamente el efecto de la filiación. ¿Sí? Sí. Entonces, en conclusión, tiene que haber para un chico ser adoptado 3 sentencias. Primero, sentencia de Preadoptabilidad, guarda y adopción. Exacto. Sí, la adopción es una sola. La única que otorga filiación es la adopción. ¿Sí? Sí, preadoptabilidad, guarda, igual que ahora. Igual que ahora. Sacando las guardas de hecho es lo que estamos haciendo ahora. Medida de abrigo, preadoptabilidad, guarda con fines de adopción y adopción. En eso no cambió. Lo que cambió son los plazos o los tiempos. ¿Sí? En lo demás sigue igual. Bueno, sí. No sé, la verdad no sé, sobre una guarda de 5 años no sé. Lo que vamos a hacer los jueces seguramente, lo que nos pensamos hacer con la nueva ley, supongo que es lo mismo que están pensando hacer los abogados que tienen las guardas en trámites, es plantear que si existe estado de hijo y en el interés superior del niño, que se continúe el proceso de guarda como se viene haciendo, ¿no? Sería, creo que lo más lógico que correspondería hacer. Sí. No sé cuál es tu caso particular, pero bueno, por caso después lo charlamos. Bueno. La adopción de integración es una adopción que existía, que es la adopción del hijo del cónyuge. Se llamaba integrativa porque integraba a un núcleo familiar conformado por la pareja parental a un niño que no era hijo de alguno de los dos. Por ejemplo, hijo de madre soltera que se contrae matrimonio, su marido, el niño tiene filiación materna, el marido lo que hace es pedir la adopción de ese chico para que tenga el apellido de él también, y todos los hijitos que tienen juntos tienen el mismo apellido y la misma filiación. Esta adopción integrativa en realidad, bueno, tenía y sigue teniendo su bemoles, pero en realidad ahora está receptada en el Código Civil como una posibilidad legal. Lo que yo había puesto es que no se pide el ADN, que había un proyecto que pedía el ADN, porque bueno, se daba esto de que a veces había papás que reconocían chicos, les ponían su apellido y después su mujer lo adoptaba, ¿no? Que era otra forma de sustraer a los chicos la identidad de los chicos, pero bueno. La adopción siempre es la misma que antes. Es la adopción en la cual el niño adoptado no establece vínculos de parentesco con la familia adoptiva, sí con los adoptantes. ¿Sí? Es revocable, igual que antes.
es facultad del juez o de las partes poder solicitarlo. Lo que pasaba antes, por ahí te confundís, es que la integrativa siempre era simple. ¿Por qué? Porque si era plena le sacaba el nexo biológico con el papá biológico. Entonces era siempre simple, ahora puede ser plena. ¿Sí? Filiación paterna o materna, o sea, que tenga una sola, ¿sí? Porque en caso de un matrimonio que se divorcia y el nuevo marido de la mamá quiere adoptar al chico y existe un padre, obviamente que ahí no la podemos hacer, no lo tengo que llamar. Bueno, me interesaba ahora, soy un poco rebelde, pero me interesa ahora que nos, más o menos les di un pantallazo de lo que es el nuevo código, contarles algunas cosas que no dice el código para que tengamos en cuenta y que nos permite conocer mejor de qué hablamos cuando hablamos de adopción. ¿Qué tiene que ver con esto? Existen algunas estadísticas que me gustaría que ustedes conocieran. Yo puse a apostar a lo grande porque en realidad los grandes son los chicos que ninguno quiere adoptar, ningún matrimonio quiere adoptar. Entonces, realmente para agudizar ¿cómo se dice? Bueno, no me sale. Para focalizar, ¿sí? Agudizar el imaginario social, que sepamos qué es lo que está pasando en la realidad. En todo el país existen 17.600, esto es del año de octubre del 2014, así que más o menos está actualizado. Lo dio Gustavo Herrero, que es el actual director del Registro Único de Adoptantes Nacional, ¿sí? 17.600 son los postulantes inscritos en todo el país para adoptar. 9 de cada 10 desean adoptar niños de 0 a 2 años. O sea, 1 de cada 100 niños mayores de 10 años. Solo el 26% está interesado en adoptar niños o niñas mayores de 6. Dentro de esta franja etaria, si los chicos tienen algún tipo de patología, el 26% baja al 6,41. Y solo el 1,25 niños mayores de 12 años. O sea, de estos 17.600, solamente este 1,25 quiere chicos mayores de 12, o aceptarían chicos mayores de 12. Si tienen alguna patología, cae al 0,19%. Entonces, parte de lo que nosotros a veces hablamos, de los problemas que tenemos, tienen que ver con esto. Tienen que ver con que la mayoría de los chicos que están en condiciones de adoptabilidad no son bebitos de 0 a 2, son chicos más grandes. ¿Por qué? Porque en realidad la vida hace que un bebito es alojado momentáneamente en caso de imposibilidad de una mamá, es alojado por la vecina, es alojado por una abuela, es alojado por una amiga, gira de familia en familia, se lo cuida a la vecina mientras va a trabajar. Ahora, cuando los chicos son más grandes, hablan, comen, se portan mal, corren, tienen piojos, le pasan las cosas que le pasan a los chicos, van al colegio, hay que llevarlos al colegio. Ahí es más difícil que, digamos, la solidaridad familiar y social acoja estas circunstancias de chicos que los papás no pueden afrontar. Entonces, la mayoría de los chicos que están en los hogares son chicos de 7 a 17 años. Entonces, a veces cuando escuchamos que hay muchos chicos institucionalizados, tiene que ver con esta realidad. No es que hay un montón de chicos o bebitos que crecen en los hogares solitos sin que nadie los pueda adoptar. Les puedo asegurar que no es así. Y estas son las cifras de lo que realmente está pasando, para que concienticemos en que a lo mejor deberíamos pensar en otras circunstancias, ¿no? Distintas formas, otras nuevas formas distintas de la adopción.
Esto sí es lo nuevo, esto no está en el Código Civil, y los que trabajamos en derecho de familia y pensamos en la adopción, estamos empezando a pensar y a proyectar posibilidades de nuevas formas distintas de la adopción. ¿Por qué? Porque la verdad es que a lo mejor chicos que tienen 13, 14, hasta los 17 años, que son chicos, porque si alguno de ustedes tiene hijos, a los 15, 16 años, les falta toda la vida. Y en realidad ustedes piensen que ese chico que no va a ser adoptado va a esperar hasta los 18. A los 18, ¿qué va a pasar? El hogar le va a decir, bueno, pará, tu mayoría de edad, andate a donde puedas. ¿A dónde va a ir? Ir a la calle, ir a pedir, o sea, en realidad, y a los 18, que también es chico. Porque bueno, está bien, es mayor de edad, pero le queda más de la mitad de su vida sin familia. O sea, en realidad es bastante tétrico si lo pensamos en estos términos. Cuando hablamos de distintas formas de lo que hablamos, es a lo mejor, posiblemente, primero que la adopción no es para todo el mundo. Y esto lo sabemos, y lo sabemos digamos, los equipos técnicos que evalúan a los postulantes para adopción. La adopción no es solamente no puedo tener un hijo biológico, tengo un adoptivo. La adopción es difícil, no es fácil. No es fácil ahijar a un chico que uno tiene una fantasía de cuál fue tu vida, cuáles eran sus padres. No es sencillo, no es para todo el mundo. Y requiere de un trabajo que no es para todos. Como la maternidad y la paternidad no es para todos, ¿no? Esto, bueno, todos lo sabemos también. Entonces, distintas formas nos referimos a madrinazgos, padrinazgos, lugares de acogimiento, tutelas, no la tutela del Código Civil que nosotros conocemos, ¿no? Pero a lo mejor familias que puedan acompañar a un chico adolescente, que obviamente no va a crear un vínculo parental padre-hijo. Un chico de 14, a mí, no me va a decir mami, porque ya tuvo una mamá, tuvo un papá, tuvo un abuelo, debe tener hermanos por algún lado. Puede pensar que me va a decir mamá, y si yo lo voy a adoptar para que no diga mamá, la verdad, estaría fuera de foco total. Pero a lo mejor yo puedo ofrecerle algo distinto, no maternidad, puedo ofrecerle acompañamiento en su crecimiento, puedo ofrecerle algún nexo para que pueda estudiar algo, para que pueda trabajar algo, para que después pueda ser autónomo. Digamos, distintas formas, los fines de semana, durante el hogar los fines de semana, no sé, distintas formas de acogimiento para no dejar a algunos chicos sin familia, que la verdad son chicos, y son la mayoría de los chicos que en realidad están en estas circunstancias. Obviamente que no es fácil. Ahora, esta semana me pidieron la adoptabilidad de un chico de 14 años. Bueno, vi, Daniel se llama. Bueno, ahora, ¿qué voy a conseguir? Aparte Daniel, se imaginan que está desde el 2008, de alguna forma monitoreado por el servicio local, es un chico que consume, entonces bueno, iba y venía, lo agarraban de la calle, lo agarraba un abuelo, lo agarraba una tía, lo dejaba el servicio local, lo dejaban en el colegio, bueno. Ahora está bien el chico. Pensá que tenía 7, cuando alguien tuvo una alerta, ¿no? Pero bueno, fue, vino. ¿Qué es lo que pasa? Es lo que nos pasa, es la vida, lo que pasa. Hoy tiene 14 y en realidad está re bien, porque hizo tratamiento, tiene tratamiento psicológico, está respetando todas las pautas que le da tener una comunidad, obviamente, por su adicción. Pero digo, ¿usted les parece que me va a resultar fácil conseguir una familia que lo acoja a este nene? Va a ser bastante difícil. O sea, con eso también trabajamos, ¿no? Y ustedes van a decir, el doctor va a encarpetar eso, lo va a cajonear. Posiblemente no lo cajonee y posiblemente hasta los 60 años que me jubile esté trabajando para conseguirle una familia a este chico. Pero la verdad es que cuando hablamos de distintas formas a la adopción o distintas alternativas, tienen que ver con poder contemplar las verdaderas situaciones que ocurren de abandono, que son adolescentes y que también es infancia, y que en realidad si uno lo piensa en progresión de la vida de una persona,
es menos de la mitad de su vida, es un tercio de su vida, y le quedan 2 tercios más en la cual va a seguir sin familia, ¿no? Como que como Estado, digo yo, deberíamos poder contemplar algunas opciones para estos tipos de casos. Obviamente que la familia no lo quiere, ¿no? Más allá de eso. Bueno, estos son los desafíos que nos planteamos en materia de adopción para el futuro. Contemplar los casos de estas adopciones diferentes o formas diferentes de adoptar. Otros desafíos que nos planteamos en los juzgados tienen que ver con las preguntas de todo el mundo y en todas las reuniones, asados, mateadas, que dicen, ¿y vos le darías a un matrimonio gay y un chico en adopción? ¿No? O las cosas que se nos empiezan a plantear, que están en el imaginario social y que nosotros como operadores tenemos el deber de poder instruirnos para dar una respuesta garantizadora de los derechos que a todos le corresponden, ¿sí? Entonces vamos a tener que empezar a meternos con esto. Yo lo lamento, pero vamos a tener que empezar a meternos, a estudiar, a mandar a los equipos técnicos, a ver qué es lo que pasa con las nuevas formas familiares, porque la verdad es que hoy nuestro Código Civil acepta las uniones convivenciales, las uniones de matrimonios igualitarios, pueden anotarse para adoptar. De hecho tenemos en nuestro registro de 39, yo tengo 2 matrimonios, ya están esperando, ya es nuestra realidad y debemos rápidamente ponernos, bueno, a pensar en estas cuestiones. Estas son los nuevos estilos familiares. Bueno, en relación a esto, hay muchos artículos que, sobre todo la doctora Giberti, que viene trabajando desde el año 80 ahí, respecto de la adopción, que en su momento que se aceptaban, que estaban legisladas en el Código Civil, que eran en realidad de uniparentales, ¿sí? Una mamá o un papá, que bueno, en su momento eran solteros, que no se podían casar, pero en los hechos eran familias conformadas por 2 mujeres o 2 hombres, ¿sí? Hay un montón de estudios y de casos que la doctora bueno, escribió y contó para que nos saquemos algunos prejuicios. Inclusive, en relación a esto, lo que está bueno que ustedes vean es el último fallo de Atala Rifo con Chile. Ese caso es interesantísimo porque era un caso en donde una mamá estaba casada, se separa y tiene 2 nenas. En primera instancia ella pide la tenencia, esta señora se separa y al año va a vivir con una pareja mujer. Pero las nenas estaban de hecho con su mamá. Cuando el papá ve eso, pide la tenencia. En primera instancia se las dejan a la mamá. No, se las dan al papá. En cámara lo revocan y la corte le deja las nenas a su papá. Llega hasta la tercera instancia, por eso después va a la Corte Interamericana. Y la corte trata hermosamente, en términos jurídicos, cómo es la discriminación y cómo la discriminación de la sociedad afecta y termina afectando a los menores de edad, ¿no? Porque uno de los, por ejemplo, de los argumentos de la Corte era decir que era mejor que estuvieran en el más idóneo el padre, porque en realidad los chicos con su mamá iban a estar sometidos a burlas sociales, a discriminación social,
y que en realidad otro de los argumentos era que la mamá, en lugar de, por amor a sus hijas, vivir sola y, digamos, mantener su vida como separada, prefirió vivir en pareja. O sea, decía como que elevaba su proyecto personal al proyecto de su maternidad. Bueno, dos conceptos que en realidad, si nos ponemos a pensar, son cosas que a nosotros se nos ocurren. ¿Por qué no? Son cosas que se nos ocurren. Pero están mal. Están mal porque en realidad es discriminatorio. Y esta discriminación de ver a una mujer solamente como madre, de su rol de identidad maternal, cuando somos un conjunto de cosas, ¿no? Nuestra identidad está formada, yo soy mamá, pero aparte soy mujer, y aparte soy hermana, y aparte soy hija, y aparte soy abogada, y aparte soy jueza, y aparte soy un profesor, y un montón de cosas. Es ver el poquito así chiquitito. Entonces, pretender que una persona tenga que posponer su plan familiar o su identidad personal en pos de ser madre también es discriminatorio. Bueno, en definitiva, es muy lindo el fallo porque aparte habla de que esta corte, dice, ya tiene dicho hace muchos fallos que las convenciones de derechos humanos avalan distintas formas familiares, ¿sí? Y que en definitiva lo que no nos estábamos dando cuenta en ese caso es que discriminar a su mamá es discriminar a las nenas que no podían vivir con su mamá por el hecho de su homosexualidad. Es muy lindo ese fallo porque nos sirve para analizar un montón de cuestiones de tenencia que se nos pueden dar, está hermosamente escrito, y aparte para ver, yo lo relaciono con el tema de la adopción porque tiene que ver con las nuevas formas familiares. Bueno, lo último que les quiero decir, yo ya sé que me tengo que ir. No, ahora, porque hablo mucho. Bueno, no, ya vi, estoy tranquila, porque hay algo que también les quiero transmitir. ¿Voy bien? ¿Me quieren preguntar algo? ¿Está muy aburrido? Entonces voy bien. Me voy acordando de cosas que les quiero decir. Otro cambio de paradigma en materia de adopción tiene que ver con el derecho de identidad. Y acá sí les puedo decir que yo me veo totalmente bamboleada. Y me parece que a ustedes seguramente les debe pasar lo mismo, porque tiene que ver con una nueva conceptualización de lo que es la identidad, ¿no? Me acordé cuando estábamos hablando de esto, de que la identidad dinámica, ¿sí? Que son los nuevos conceptos que mantenemos, tienen que ver con no solamente nuestra identidad biológica, nuestro dato de realidad biológico o genético, ¿sí? Sino tiene que ver con otras cuestiones, ¿sí? Nosotros cuando resolvíamos las acciones declarativas de cambio de sexo, ¿sí? En su momento, tuvimos que meternos en el estudio del tema de la identidad dinámica. ¿Por qué? Porque teníamos que empezar a ver al ser humano no solamente con su dato biológico, sino nunca íbamos a comprender lo que nos estaban pidiendo, ¿sí? Si yo tengo una señora que nació mujer y me viene a pedir que quiere tener un nombre de hombre, tengo que entender por qué. Entonces, eso tiene que ver con la identidad. La identidad, nosotros aprendimos que no es solamente el dato biológico, sino el dato social, cultural, educativo, cómo fuimos creciendo. Todo constituye nuestra identidad. Ahora, eso es fácil pensarlo cuando hablamos de estas cuestiones, de cambios de sexo, un transexual, que cuando uno lo ve, claramente se muestra como una mujer, como el caso que tuvimos, ¿no? Era un hombre, pero bueno, era una mujer. A nadie se le hubiese ocurrido, pobrecita, mantenerle el nombre que tenía,
porque no tenía nada que ver con ella, no tenía nada que ver, no solamente con su aspecto, con su forma de hablar, con su forma de moverse, con su forma de vida, con su identidad, en definitiva. Ahí pareciera más fácil. Ahora, cuando nosotros hablamos de adopción y de filiación, a mí por lo menos me hace un poco de ruido todo esto, todavía. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando nos hablan de la identidad en la adopción y de la realidad biológica, que es lo primero que nosotros les decimos y de lo que hablamos en una audiencia con los guardadores o con los adoptantes, le decimos, bueno, ojo, usted tiene que hacerle saber que tiene una familia biológica en algún lugar del mundo, que tiene hermanos o no tiene hermanos, que no lo tuvo en la panza, hablarle del... Bueno, nos preguntan, ¿no?, cómo hablar de esto, y si no, los derivamos a algún asesoramiento para que lo puedan hacer. Pero respetamos el dato biológico de una manera bastante importante. ¿Por qué lo respetamos de una manera bastante importante? Porque hacen nuestra idiosincrasia. ¿Por qué hacen nuestra idiosincrasia? Nuestro país, sobre todo, tiene una historia, el tema de la búsqueda de los hijos, de personas desaparecidas, hizo que nosotros tengamos los mejores laboratorios. El HLA se empezó a aplicar en nuestro país, el examen de histocompatibilidad se empezó a aplicar en nuestro país. O sea, nosotros tenemos una historia arraigada del tema biológico al cual le damos mucha importancia. ¿Se acuerdan cuando encontrábamos un chico desaparecido y entonces se negaba la extracción de sangre y no se podía indagar si era o no era, y la corte resolvía si era una intromisión o si podía o no podía? Bueno, todo esto era porque queríamos saber si era o no era. ¿Por qué? Para que supiera su propia identidad. O sea, el tema de la identidad con lo biológico, en nuestra formación jurídica, está como encarnado de una manera distinta a otros lugares del mundo. Ahora, ¿qué pasa? Ahora en nuestro país vamos a empezar a ver fallos en los cuales se relativiza la identidad biológica. Es el proceso que Melmacher de Carlucci dice que es de descarnalización, porque ya lo carnal, el dato biológico no es importante, sino que empieza a cobrar importancia el afecto, el estado de, la apariencia de, el sentirse hijo de. Y cobra tanta importancia que ya todos los autores empiezan a hablar de la identidad estática versus la identidad dinámica. La estática está mal, el dato biológico no va. Lo más importante es la identidad dinámica. Pero ojo, en materia de adopción y de filiación también, sí, hay fallos que así lo dicen. El dato biológico empieza a cobrar menos importancia al lado de lo que es el afecto familiar o el estado familiar, ¿sí? En Brasil, los brasileños tienen lo que es la afectividad, no sé cómo se dice en portugués, que tiene que ver con el afecto, crea parentesco el afecto. Ahora nosotros estamos incorporando el afecto familiar y de hecho no es casual que hayamos incorporado el padre afín y derechos y obligaciones al padre afín. ¿Por qué le dimos? Porque está empezando a cobrar importancia en nuestra legislación y en nuestra cultura jurídica elevar al rango de lo biológico el estado de o el afecto de. Vamos a ver que muchos autores, dentro de ellos está el doctor Mizrahi, que es titular de la cátedra en la cual yo trabajo, y que a veces hablamos de esto, y digo, ay, bueno, pero me parece como un poco demasiado avanzado el tema, pero bueno, muy bien, trata de convencernos a todos en que existe una diferencia importante. Es uno de los primeros, la Sala B, él es camarista en la Cámara Nacional, Sala B, van a ver si buscan fallos de la Sala B Nacional, van a ver esto y
está muy claro en los fallos que saca, que hablan de la diferencia entre progenitor y padre. Empieza a instaurarse en nuestro derecho la noción jurídica de que no es lo mismo ser padre que ser progenitor. Progenitores alude únicamente al dato biológico y la paternidad es la filiación que el ser humano en su identidad asume como elección. En relación a esto, les voy a, porque que lo diga yo, no es tan elocuente como la Corte nuestra, en el año 2013, tiene un fallo que no tiene desperdicio. Que habla precisamente, a ver, no, bueno, no importa, que habla precisamente de esta diferencia entre progenitor y padre. Este es un caso de filiación, y digo que tenemos que empezar a abrir la cabeza a este nuevo concepto de identidad, porque aunque les parezca mentira, y aparte salió por mayoría de 4-3, ¿sí? Es decir, que todavía ni siquiera nuestra Corte en la provincia ha tomado partido, bueno, ha tomado partido, 4-3, pero digo, no existe unanimidad en la concepción de esta nueva forma de pensar sí. Sí. En realidad sale en defensa de su padre Cristina Santoni. Pone en cuenta de una manera que se da más el lazo afectivo del padre que el lazo del progenitor biológico. Bueno, en realidad, digamos, lo que yo digo es que es peligroso. Es peligroso. Estamos en una línea delgada entre el peligro y la seguridad. ¿Por qué? En este fallo lo que pasaba era que se trataba de una nena que tenía 12 años. Estoy tratando de acordarme para contárselo. Les quería leer el voto de la doctora Kogan y el voto del doctor Petillani, que votaban ¿no? Eran las voces cantantes en las disidencias. Pero en realidad lo que era un fallo de Mercedes en el cual de la Cámara de Mercedes, del Departamento Judicial de Mercedes, en el cual se había detectado, o sea, en la prueba, se había demostrado, era una impugnación de paternidad que iniciaba la madre en representación de su hija contra el padre reconociente. Esta mujer se había casado con este padre reconociente después, y esta nena había vivido 4 años con este papá, esta mamá, y de hecho no tenía todavía marido, con este papá, esta mamá, y tenía relación obviamente afectiva con la familia paterna. Él la había reconocido. La mamá, cuando ellos se separan, no recordar si estaban casados o eran convivientes, pero se separan, y él empiezan a tener los típicos problemas del régimen de visitas. Bueno, él quería ver a la nena, ella no lo dejaba, él se había puesto de novio con otra mujer, bueno, los típicos problemas del régimen de visitas que nosotros tenemos todos los días. ¿Qué es lo que sucede? Ella agarra y le dice, bueno, no, mira, vamos a hacer un ADN, en realidad Marisa no es tu hija. Bueno, hacen el ADN y Marisa no es la hija.
De hecho, ella tiene que hacer una acción, pues lo sabían ellos en la intimidad. Se paraliza el régimen de visitas y ella inicia un juicio de impugnación de la filiación. No, era extramatrimonial, porque si no hubiese estado cuestionada la legitimación. Hacen el juicio de impugnación de la filiación, llevan el ADN al juez de la paternidad, llevan el ADN al juez y resulta que sí, efectivamente, este señor, Juan Pérez, no era el papá. Entonces, ¿qué pasa? En primera instancia, hacen lugar a la impugnación, porque el ADN le da negativo, y la niña conserva el apellido materno. ¿Sí? Se queda sin filiación paterna, aunque la madre ya sabía quién era su papá, que había sido un novio que ella tenía. Entonces, en cámara, cuando revisa, no me puedo acordar si es el Catela, bueno, no importa. La cuestión es que llega a la corte. La corte toma una audiencia re interesante, porque cita a la nena. Cuando llega a la corte, la nena ya tenía 10. Entonces, la nena en una audiencia con los jueces le dice: sí, yo ya sé, mi mamá me explicó que yo tengo un papá de la semillita y un papá del corazón. Siempre me crié, o a partir de que la mamá se lo contó, a partir de que se separa del padre, que esto era así. Pero yo quiero seguir manteniendo mi relación con el papá de corazón. De hecho, ese papá de la semillita empezó a visitarla a ella, pero ella nunca logró parentalizarse del afecto como lo venía haciendo con este papá de antes. De hecho, ese papá impugnado en su nueva pareja había tenido un hermanito después de la separación con su mamá, y empiezan a tener hasta relación con ese hermanito, que de hecho tenía el mismo apellido que ella, porque bueno, estaban apelados, todavía no se había inscrito la sentencia. Bueno, la corte lo que dice maravillosamente, busquen el fallo, no me voy a tragárselo, es esto, que es más importante el estado de familia de una persona que el dato biológico. Y de hecho, lo que dice, yo para mí sale por la tangente, como están haciendo los primeros fallos, dice que como la que inicia la acción de impugnación es la mamá, en todo caso, es muy importante el dato biológico, pero esperemos que ella, cuando sea grande en su momento, si quiere, haga el juicio de impugnación de filiación. Y dice algo que es muy interesante, y es que la nena sabía cuál era la verdad, o sea que no se estaba violentando ni su derecho a información, ni su derecho a la realidad biológica. Ella sabía perfectamente que uno con sus palabras lo podía explicar, pero decía la importancia de dónde ponía ella con sus palabras a los dos papás. A uno lo ponía en el corazón y al otro lo ponía en un lugar que no tenía nada que ver con su vida, ¿no? Bueno, esa es una sentencia que cuando yo la leo con todas las filiaciones que tenemos, 99,99 que es padre o 0,9 que no es padre, como que bueno, nosotros la sacamos automáticamente. O sea, se hace lugar de impugnación, no se hace lugar de impugnación, pero bueno, estamos en, digo, esto es para que ahora nos van a empezar a plantear estas cosas acá, que todavía no las tenemos, pero bueno, están empezando a plantearse y las vamos a tener que empezar a resolver, como esta que llegó a la Corte, que tiene que ver con una identidad dinámica, constitutiva de la persona como ser humano, que no tiene que ver solamente con el nexo biológico. Esta es una de las cosas que nosotros ponemos para pensar en materia de adopción y de filiación. Es una de las cosas novedosas que, si bien está contemplada en el Código Civil desde el lado del afecto, cuando regula el padre afín por ahora, o el consentimiento en materia de cuestiones médicas, ¿no? Se reconoce no parientes, sino personas afectivamente referentes en casos de urgencia para dar el consentimiento
en cuestiones médicas, ¿no? La nueva ley de salud. También trae el tema del afecto, que si bien no crea parentesco, pareciera que crea parentesco, ¿no? Es interesante que vayamos viendo. Y en cuanto a la diferencia de padre y progenitor, este fallo de la Sala B que sí les traje dice, es que tampoco es dable que se confundan las nociones de padre y progenitor. Padre es solo aquel que cumple una función como representante de una ley ordenadora de las relaciones familiares. Y es asumiendo esa ley sociológica que el padre es el promotor de los vínculos donde rige el afecto, permitiendo el equilibrado crecimiento del hijo. Así las cosas, de producirse la disociación entre una y otra figura, padre y progenitor, este es un fallo de la Sala B, en donde tampoco le dieron legitimación, así las cosas de producirse la disociación entre una y otra figura hace a la salud psíquica y emocional de la hija que la ley privilegie la función parental, precisamente la que hoy ejerce el demandado de autos. Un arrasamiento de posesiones de Estado consolidadas afecta la identidad de los niños, entendida en su correcto significado de claro raigambre constitucional. Bueno, desde, acá puse ojo, porque a veces nada, es demasiado para nuestra, todavía para nuestra formación, ¿no? Pero bueno, ya está, este fallo ¿de cuándo es este fallo? Octubre del 2011. ¿Verdad que bueno? Desde luego que lo dicho, no importa ocultar la realidad genética de la niña, dicen los jueces en la Cámara, ya que resulta indiscutible el derecho que siempre asistirá a esta de conocer sus orígenes biológicos y obviamente la mandará después a hacer el juicio. Entablando, obviamente, la correspondiente acción autónoma de ese fin, acción que operará con independencia de los emplazamientos o desplazamientos del Estado filial. Bueno, este es un caso de la Sala B que hace la diferenciación entre padre y progenitor, que si les interesa ver el tema este, es impugnación de paternidad, Cámara Nacional Civil, Sala B, 26 del 10 del 2011. Este es un caso donde se le hizo jugar la caducidad de la acción al verdadero padre, justamente porque había un vínculo consolidado, en este caso en la nena. Bueno, voy terminando. Las cosas ciertamente no son nomás como prima, eso dice siempre la doctora Jiménez Majer de Carlucci. Y en realidad es muy interesante, las cosas no son como eran antes, y yo creo que es muy interesante decirlo en italiano, sobre todo para nosotros que tenemos concepciones familiares medias atanadas, digo yo, muchas veces, pero definitivamente hay un cambio, y el cambio no solamente es el Código Civil, sino, ya nosotros estamos más allá del Código Civil, porque el Código Civil lo estamos esperando hace tiempo, que algunas cosas ya las veníamos resolviendo, pero estamos ya viendo estas otras cosas que les señalo, las nuevas formas alternativas a la adopción, el nuevo concepto de la identidad y cómo va a afectar en materia de filiación, sobre todo en casos de filiación extracorpórea, ¿no? Ya se viene, bueno, ya está legislado también. No sé cómo va a afectar también la parte, no solamente de la filiación biológica, sino de los casos de fecundación asistida. Bueno, la doctora siempre dice, las especies que sobreviven no son las más fuertes, ni las más rápidas, ni las más inteligentes. Son las que se adaptan mejor al cambio. En realidad nosotros en derecho nos estamos adaptando todo el tiempo. En materia de derecho de familia, ni que hablar. Y como les digo, no solamente nos vamos adaptando a lo que dice el Código Civil, sino a veces hasta nos parece viejo el Código Civil, que ya estamos pensando en otros temas.
Pero más allá de lo que nuestra cabeza intelectual, nuestro, digamos, amor por el derecho, por el estudio, por apasionarnos por las opiniones que tienen que ver con lo legislativo, con este envión que nos da el nuevo Código Civil, porque en realidad nos tiene a todos estudiando y haciendo seminarios y haciendo cursos. Yo tengo acá todos los chicos del juzgado yendo a todos lados y todos los juzgados, y nosotros vamos, y los profesores, y en la UBA y acá en el colegio. Esto es realmente alentador, sino que también todo lo que nosotros sepamos tenemos que, en materia de familia, saber que es para cada caso en particular. Si nosotros no podemos entender eso, es agotador. Ya sé que es agotador. No podemos crear estándares, no podemos crear, más allá de los estándares jurídicos que nos dan como para algunas pautas interpretativas. Leemos a la Corte Interamericana para saber qué es lo que dice el interés superior del niño, para no andar de qué es lo que cada juez dice, para fijar pautas. Pero más allá de esos estándares que nosotros tenemos, lo cierto es que cada caso es distinto, cada situación merece una mirada particular, y nosotros los que hacemos derecho de familia tenemos que tener eso muy en cuenta. Y sobre todo no comprar, ¿no?, soluciones genéricas o generales para todos los casos, porque nos fallan, se nos caen, ¿sí? Bueno, fin. Si tiene alguna pregunta, ¿no? Gracias.